La vida, en su caminar diario, nos sorprende con momentos de paz y con otros de tormenta. Y a veces, justo cuando creemos tener todo bajo control, llegan los desafíos que sacuden nuestra alma y nos dejan abatidos, confundidos y temerosos. Es en esos instantes cuando sentimos que el peso del mundo se posa sobre nuestro pecho, que los pensamientos se agolpan sin descanso y que el ánimo se desvanece. La ansiedad aparece, silenciosa y persistente, recordándonos nuestra fragilidad humana. David, el hombre que más tarde se convertiría en rey de Israel y autor de muchos salmos, también conoció esas sombras. Antes de la corona y de las canciones de victoria, experimentó la persecución, la traición y la soledad. Huyó de Saúl, se escondió en cuevas, cruzó desiertos y enfrentó peligros que amenazaban no solo su vida, sino su esperanza. Y en medio de todo eso, su corazón se quebrantaba, clamando a Dios en busca de consuelo. El Salmo 34, 18 nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta palabra, escrita desde la experiencia de un hombre que sufrió profundamente, nos asegura que, aunque la vida nos golpee, Dios está junto a nosotros. No nos abandona, no se cansa de sostenernos, y su amor no falla. Quizá tú hoy te sientes como David en la cueva, atrapado en tus propias preocupaciones, tus dudas o tus heridas. Tal vez la ansiedad te ha robado el sueño, o la incertidumbre ha hecho que tu corazón se sienta pesado. Pero escucha bien, el mismo Dios que caminó con David en la oscuridad, que escuchó sus lágrimas y fortaleció su fe, está contigo. Él comprende tu dolor, conoce tus pensamientos y quiere restaurar tu paz. A lo largo de este relato, exploraremos la historia de David y cómo su fe le permitió enfrentar la angustia y encontrar consuelo en Dios. Veremos sus momentos de temor, sus noches de soledad y sus clamorosos gritos de oración. Pero también descubriremos cómo, paso a paso, la cercanía de Dios transformó su dolor en fortaleza, su ansiedad en esperanza, y su quebranto en una voz que canta alabanzas incluso en medio de la prueba. Este viaje no es solo sobre David. Es tu historia, la de cada persona que ha sentido que la vida pesa demasiado. Es un recordatorio de que la fe no elimina los problemas, pero sí nos da la capacidad de atravesarlos con coraje y confianza. Es la certeza de que, aun cuando todo parece perdido, Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Hoy, mientras comenzamos este recorrido, te invito a abrir tu corazón. Permite que estas palabras lleguen a tu alma, y recuerda que no estás solo. La ansiedad puede intentar nublar tu mente, pero la luz del Señor puede iluminar incluso la cueva más oscura. Su paz es más fuerte que cualquier tormenta, y su amor más grande que cualquier miedo. Amigo, amiga, respira profundo. Hoy es el primer paso para descubrir que, incluso en medio de la angustia, Dios trae consuelo a tu alma. Que este viaje te inspire, te fortalezca y te recuerde que la esperanza nunca muere. La historia de David no siempre estuvo marcada por coronas y victorias. Antes de ser reconocido como rey, vivió momentos de profunda angustia y peligro. La persecución de Saúl, un hombre consumido por los celos, lo convirtió en fugitivo. Las plazas que antes lo aclamaban se transformaron en arenas de miedo, los aliados parecían lejanos, y cada sombra podía ocultar un enemigo. La ansiedad, silenciosa y persistente, se instaló en su corazón como una niebla que no dejaba ver el camino. David se refugió en cuevas y desiertos, lugares fríos, húmedos y solitarios. Allí, mientras la oscuridad lo rodeaba, los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Cómo sobreviviré? He sido olvidado. La angustia no era solo por su seguridad física, sino por la responsabilidad de liderar un pueblo, por mantener viva la esperanza en medio del temor, y por sostener a quienes lo seguían. En la cueva de Adulam, la soledad se volvió palpable. No era un simple escondite, era un espejo de su corazón atribulado. Hombres afligidos, endeudados y desanimados comenzaron a reunirse a su alrededor, buscando un líder, alguien que comprendiera su dolor y los guiara. David, aunque el mismo quebrantado, se convirtió en un refugio de esperanza para otros. Y aquí, en la intimidad de su soledad, surgió la tensión de la ansiedad mezclada con la obligación de guiar, de cuidar, de sostener. El Salmo 142 refleja este momento de vulnerabilidad. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia.
Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. No son palabras de un hombre triunfante, sino de alguien que reconoce su quebranto y se atreve a presentarlo ante Dios. La angustia no es ocultada, es confesada, transformándose en oración. Quizá tú hoy te encuentres en tu propia cueva de Adulam. Tal vez la ansiedad te rodea, los problemas financieros te agobian, las relaciones te han dejado cicatrices, y la incertidumbre sobre el futuro parece infinita. Como David, sientes la presión de mantener la esperanza, no solo por ti, sino por aquellos que dependen de ti. La tentación de rendirse es fuerte, y la voz interior que dice no puedes más se escucha con claridad. Sin embargo, la historia de David nos enseña algo vital: la ansiedad y el miedo no son el fin, sino una invitación a acercarse más a Dios. Cada lágrima, cada noche de desvelo, cada pensamiento angustiado puede convertirse en una semilla de fe. Dios, cercano a los quebrantados de corazón, no abandona a quienes claman a Él, ni siquiera en las noches más oscuras. En medio del conflicto, David aprendió a volverse hacia Dios. Sus palabras, sus salmos, surgieron de la experiencia de sentir miedo y soledad, y al mismo tiempo confiar en la presencia constante del Señor. Su ejemplo nos recuerda que enfrentar la ansiedad no significa ignorarla ni esconderla, sino transformarla en oración, en fortaleza y en esperanza. Amigo, amiga, si sientes que tu corazón está agobiado, recuerda que incluso David enfrentó noches de miedo y soledad. La ansiedad puede parecer insoportable, pero la cercanía de Dios puede convertir la cueva más oscura en un lugar de encuentro con su paz. Permite que tu voz se eleve en oración, que tu corazón confíe y que tu espíritu se sostenga en la certeza de que Él está contigo. David se encontraba en la penumbra de su refugio, rodeado de rocas frías y del eco de su propia respiración. Cada sombra parecía más larga, cada silencio más pesado, y el corazón latía con la fuerza de la preocupación que no encontraba descanso. La soledad no era solo física, era un peso que se extendía sobre su espíritu, recordándole la fragilidad del hombre frente a la adversidad. La ansiedad se sentaba a su lado, silenciosa pero persistente, recordándole todo aquello que podía perder, todo aquello que aún no comprendía ni controlaba. En la quietud de la cueva, los pensamientos se agolpaban. ¿Por qué me persigue Saúl? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Dónde están mis aliados? ¿Cómo sostendré a los que confían en mí? Cada pregunta era un filo que desgarraba la esperanza, y la mente de David parecía atrapada en un laberinto sin salida. La impotencia se convirtió en un compañero constante, haciendo que incluso el hombre que había enfrentado gigantes sintiera miedo, duda y cansancio. Pero, en medio de la oscuridad, surgió un atisbo de luz: la fe. No era una fe grandiosa o triunfante todavía, era un pequeño susurro que decía: Dios está conmigo, incluso cuando todo parece perdido. Esa voz interna recordaba las promesas que había recibido, las bendiciones que había experimentado, y los momentos en los que la presencia del Señor lo sostuvo cuando nada más lo hacía. La vulnerabilidad de David se convirtió en un puente hacia la intimidad con Dios. En la confesión de su miedo, encontró la posibilidad de esperanza. Las palabras del Salmo 34, 18 resonaban con fuerza: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No se trataba de un consuelo abstracto, sino de una promesa viva. David comprendió que su quebranto no lo alejaba de Dios, al contrario, lo acercaba a Él. Su impotencia y soledad se transformaban en un terreno fértil donde la fe podía crecer, donde la oración se convertía en refugio y fortaleza, y donde la esperanza podía comenzar a tomar forma. Este momento de vulnerabilidad no era exclusivo de David. Todos, en algún momento, enfrentamos cuevas de soledad y ansiedad. La impotencia frente a lo desconocido, el miedo a no ser suficiente, la sensación de abandono. Todos somos susceptibles a sentirnos pequeños en medio de los desafíos. Pero la historia de David nos recuerda que la cercanía de Dios no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra apertura para clamar, confiar y esperar. Mientras David permanecía en la penumbra, comenzó a orar. Sus palabras eran simples, sinceras, cargadas de la angustia de su corazón. Señor, si estás conmigo, fortaléceme. Si me guías, muéstrame el camino. Si no puedo ver la salida, dame la paz para sostenerme en esta noche oscura.
La oración no eliminó la soledad de inmediato, ni disipó la ansiedad de golpe, pero transformó la perspectiva de su corazón. Cada palabra era un acto de confianza, cada suspiro un acto de entrega, y cada lágrima un recordatorio de que Dios escucha incluso los lamentos más silenciosos. Amigo, amiga, si hoy sientes que tu corazón está quebrantado, que la soledad te oprime y que la ansiedad no te deja respirar, recuerda que no estás solo. Como David, puedes permitir que tu vulnerabilidad sea un puente hacia Dios, que tu impotencia se transforme en oración y que la soledad se convierta en un espacio de encuentro con la paz divina. Cada lágrima, cada suspiro, cada pensamiento angustiado puede acercarte más a su consuelo, más cerca de la certeza de que Él sostiene a los quebrantados de corazón. Tras los largos días de soledad y las noches de angustia, David comprendió que la vida no podía detenerse. La cueva que una vez fue refugio de miedo y desesperación se convirtió, poco a poco, en el escenario donde debía asumir una nueva etapa, aprender a vivir con las circunstancias que le había tocado enfrentar y descubrir la fuerza interior que Dios le otorgaba. La resiliencia comenzó a germinar en su corazón, y con ella, la determinación de no sucumbir ante la adversidad. El primer desafío no era externo, sino interno. David debía aceptar que no podía controlar todo, que la persecución continuaría y que muchas situaciones estaban fuera de su alcance. Cada amanecer traía consigo un peso de incertidumbre, pero también una oportunidad de transformar su temor en prudencia, su ansiedad en vigilancia y su desesperanza en fe activa. Comprendió que la vida no espera a quienes dudan, y que adaptarse no significaba rendirse, sino prepararse para caminar con firmeza en medio de los valles más oscuros. Los retos económicos y prácticos se hicieron evidentes. David no tenía un reino aún, ni recursos abundantes, ni aliados constantes. Dependía del desierto, de refugios improvisados y del sustento que, con esfuerzo, podía conseguir. Pero lejos de desanimarse, su espíritu comenzó a entrenarse en la disciplina de la perseverancia. Cada día aprendía algo nuevo, a liderar con sabiduría a aquellos que lo seguían, a tomar decisiones con prudencia, a cuidar de los suyos y a confiar en la provisión de Dios incluso en lo más limitado. La adaptación se convirtió en una maestra silenciosa. David comenzó a valorar cada pequeño avance, un alimento conseguido, un consejo escuchado, una estrategia que permitía proteger a su grupo. No era un camino fácil, cada paso requería paciencia y coraje. Sin embargo, en cada desafío, su confianza en el Señor se fortalecía. Sabía que Dios no lo había abandonado en la cueva ni en la soledad del desierto, y que cada dificultad tenía un propósito divino: moldear su carácter, fortalecer su fe y preparar su corazón para lo que vendría. En este proceso, David descubrió también la importancia de la comunidad. Los hombres que se habían unido a él eran compañeros de prueba y aprendizaje. Juntos compartían temores y esperanzas, y aunque las circunstancias no cambiaban de la noche a la mañana, la solidaridad les permitía resistir. Esta etapa enseñó a David que la resiliencia no es solo individual, sino también colectiva, que aceptar ayuda, compartir cargas y confiar en quienes caminan junto a nosotros es parte del proceso de crecimiento y reconstrucción. Quizá tú también estés en una etapa similar hoy. Tal vez hayas atravesado pérdidas, fracasos o traiciones que te han dejado un corazón abatido. Pero como David, puedes aprender a adaptarte, a asumir tu nueva realidad con valentía y a construir paso a paso un camino sólido. Cada pequeño esfuerzo, cada decisión guiada por la fe, cada acto de perseverancia, es un ladrillo que sostiene tu fortaleza interior y prepara tu espíritu para el futuro que Dios tiene para ti. La vida de David nos recuerda que enfrentar cambios no significa negar el dolor ni ignorar los desafíos. Significa reconocerlos, aceptarlos y elegir caminar con determinación, con disciplina y con confianza en Dios. La resiliencia nace cuando entendemos que el proceso es tan importante como la meta, y que cada reto es una oportunidad de crecer, aprender y acercarnos más a su propósito. Amigo, amiga, si hoy te encuentras ante nuevos comienzos, incertidumbres o desafíos que parecen insuperables, recuerda que la fortaleza no surge de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de afrontarlos con fe, disciplina y esperanza. Como David, permite que Dios guíe cada paso, que la perseverancia sea tu aliada y que la adaptación se convierta en un testimonio de tu confianza en su plan perfecto. A medida que David avanzaba en su camino, enfrentando desiertos y cuevas, su corazón comenzó a entender una verdad profunda:
la adversidad no es un castigo, sino una oportunidad para acercarse a Dios y fortalecer el espíritu. Cada dificultad, cada miedo, cada momento de soledad era un llamado a confiar más plenamente en aquel que sostiene los cielos y guía los pasos de los que le buscan. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Estas palabras resonaban en el corazón de David mientras recorría lugares inhóspitos, recordándole que, aunque la cueva lo rodeara de sombras, Dios estaba a su lado, fortaleciéndolo y guiándolo. Cada paso, aunque temeroso, se apoyaba en esta certeza: él no caminaba solo. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús sobre la fe y la perseverancia encontró eco en su vida. En Mateo 11, 28-30, el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. David comprendió que sus cargas, aunque pesadas, podían ser aliviadas al entregarlas a Dios, al reconocer que la fortaleza no surge de sus propios recursos, sino de la cercanía y guía del Señor. La ansiedad que antes lo paralizaba empezaba a transformarse en confianza y descanso interior. Más adelante, en Filipenses 4, 6-7, Pablo instruye a los creyentes: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. David comprendió que la oración no era solo un acto de súplica, sino un medio para alinear su corazón con la paz de Dios, incluso cuando las circunstancias externas seguían siendo desafiantes. Cada palabra elevaba su espíritu, cada clamor acercaba su alma a la certeza de que el Señor estaba presente, actuando aún en medio de la incertidumbre. Estas enseñanzas no solo fueron palabras para David, se convirtieron en principios prácticos para su vida diaria. Cada decisión que tomaba, cada estrategia para protegerse y guiar a los suyos, estaba impregnada de fe. Aprendió a discernir entre el temor que paraliza y la prudencia que protege, entre la desesperanza que desvanece y la esperanza que construye. La espiritualidad de David no era abstracta, se manifestaba en sus acciones, en su liderazgo y en la manera en que cuidaba a aquellos que dependían de él. Quizá tú hoy enfrentas desafíos que parecen insuperables. Tal vez la ansiedad, la tristeza o la incertidumbre te rodean, y sientes que el peso de la vida es demasiado. La historia de David nos recuerda que acercarse a Dios no elimina las dificultades de inmediato, pero sí nos da la fuerza para atravesarlas con valor y esperanza. La Escritura nos ofrece consuelo y guía: Dios está contigo, Jesús te invita a descansar en Él, y la oración transforma la angustia en paz. Amigo, amiga, permite que estas enseñanzas penetren tu corazón. Cada prueba es una oportunidad para fortalecer la fe, cada carga es una invitación a confiar más plenamente y cada momento de soledad puede convertirse en un encuentro profundo con Dios. Que tu vida, como la de David, refleje la resiliencia, la esperanza y la cercanía del Señor en cada paso que des. Tras noches de temor y días de incertidumbre, David comprendió que la clave no estaba solo en sobrevivir, sino en reconstruirse y avanzar. La cueva que alguna vez lo había albergado en soledad se transformó en un lugar de planificación, un espacio donde podía organizar su mente, su espíritu y su vida para enfrentar los desafíos con determinación. Cada pequeño esfuerzo se convirtió en un ladrillo en la construcción de su fortaleza interior. La resiliencia no surgió de la noche a la mañana. David comenzó por reconocer sus limitaciones y aceptar que necesitaba ayuda y guía divina en cada decisión. Se rodeó de hombres leales, no solo para compartir la carga física de la supervivencia, sino también para apoyarse emocionalmente. Comprendió que reconstruirse no significaba hacerlo todo solo, sino aprovechar los dones de quienes lo acompañaban y fortalecer los lazos de confianza y compromiso mutuo. Con disciplina y constancia, comenzó a entrenar su mente y su cuerpo. Cada día estaba marcado por la preparación, la vigilancia y la reflexión. David cultivaba la paciencia y la prudencia, aprendiendo a enfrentar los problemas con calma y claridad, sin dejarse dominar por la desesperación. Cada desafío se convertía en una lección, cada error en una oportunidad para aprender y mejorar.
Su espíritu se templaba en la acción, en la práctica constante de la fe y la perseverancia. La fe también se convirtió en una herramienta activa de reconstrucción. David dedicaba tiempo a la oración y la meditación, no como un acto rutinario, sino como un espacio para escuchar a Dios, discernir sus pasos y recibir dirección. Sabía que la verdadera fuerza no provenía solo de su ingenio o habilidad, sino de su dependencia de la guía divina. Cada decisión tomada con fe se convertía en un paso firme hacia la libertad de la ansiedad, la incertidumbre y el temor que antes lo habían paralizado. Además, David comenzó a descubrir y desarrollar habilidades que hasta entonces permanecían latentes. Liderazgo, estrategia, empatía, valentía y perseverancia se convirtieron en sus herramientas más valiosas. Cada experiencia de fracaso o dificultad servía como entrenamiento para enfrentar pruebas mayores, preparando su corazón y su mente para la vida que Dios tenía destinada para él. La reconstrucción no era solo material o externa, era un proceso profundo de transformación interior, de disciplina emocional y de madurez espiritual. Este proceso también enseñó a David a celebrar cada pequeño logro. Un alimento conseguido, un día de paz, un consejo bien dado, eran señales de que la vida podía avanzar aún en medio de la adversidad. La gratitud se convirtió en un hábito que fortalecía su espíritu y abría espacio para la esperanza. Comprendió que cada acción, por pequeña que pareciera, contribuía a la reconstrucción de su vida y al fortalecimiento de su alma. Quizá tú también estés en un momento de reconstrucción. Tal vez después de pérdidas, fracasos o heridas profundas, sientes que necesitas dar pasos concretos para avanzar. La historia de David nos enseña que la superación no se logra de un salto, sino con pasos firmes, decisiones guiadas por la fe, disciplina y resiliencia. Cada esfuerzo, cada acción concreta y cada decisión tomada con perseverancia contribuye a levantar lo que el dolor o la adversidad han derribado. Amigo, amiga, permite que tu corazón se inspire en esta historia. Cada día es una oportunidad para reconstruirte, para tomar control de tu vida, para actuar con valentía y con fe. La resiliencia se construye con paciencia, con disciplina y con la certeza de que Dios acompaña cada paso. No importa cuán profundo haya sido el valle, tu vida puede levantarse, renovarse y avanzar hacia la esperanza y la libertad que Él promete. Después de atravesar cuevas oscuras, desiertos interminables y noches llenas de temor, David comenzó a sentir los frutos de su perseverancia. La fortaleza que nació de la adversidad se consolidaba cada día, y su corazón, antes quebrantado, comenzaba a latir con firmeza y esperanza renovada. Lo que comenzó como lucha por sobrevivir se transformaba ahora en crecimiento, madurez y confianza profunda en la presencia de Dios. David ya no era el mismo hombre que huía temeroso de Saúl. Cada prueba había templado su carácter, cada decisión tomada con fe había fortalecido su espíritu, y cada acto de resiliencia le había enseñado que la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en la cercanía de Dios. Sus hábitos espirituales, de oración y reflexión, se habían convertido en anclas que sostenían su vida en medio de cualquier tormenta. Su fortaleza interior irradiaba en sus acciones, en la forma de liderar a los hombres que lo seguían y en la confianza que inspiraba a quienes dependían de él. La disciplina que cultivó en los días de soledad ahora daba frutos visibles. Su liderazgo se consolidaba porque era justo, prudente y compasivo, su carácter se manifestaba en cada decisión tomada con sabiduría, y su fe era evidente en la manera en que enfrentaba cada desafío. La consolidación de su vida no era solo interna, sus acciones comenzaron a transformar su entorno, a inspirar a otros y a generar esperanza donde antes había temor y desesperanza. David aprendió que la fortaleza no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada dificultad que enfrentaba no debilitaba su espíritu, lo preparaba para desafíos mayores. Su vida se convirtió en testimonio de que la perseverancia constante produce resultados visibles y duraderos. Había aprendido a no depender solo de su fuerza, sino de la guía divina, y esa dependencia lo hacía invencible ante la incertidumbre. Quizá tú también estés en un momento donde ves resultados de tus esfuerzos. Cada paso que has dado, cada sacrificio realizado, cada oración hecha con sinceridad, está construyendo tu fortaleza interior. La consolidación de la vida de David nos recuerda que la perseverancia diaria, la disciplina espiritual y la confianza en Dios no solo cambian la vida de quien las practica, sino también la vida de quienes lo rodean.
La influencia de una persona firme en la fe puede sembrar esperanza, inspiración y motivación en otros. Además, David entendió que consolidar su vida no significa detenerse, sino mantener hábitos que fortalezcan su espíritu. La oración constante, la meditación en la palabra de Dios, la búsqueda de sabiduría y la práctica de la gratitud se convirtieron en pilares que sostenían su resiliencia. Cada día representaba una oportunidad para reafirmar su fe, para crecer emocional y espiritualmente, y para transmitir esperanza a quienes caminaban junto a él. Amigo, amiga, si hoy sientes que tus esfuerzos parecen no dar frutos inmediatos, recuerda que la consolidación es un proceso. La fortaleza se construye con paciencia, con constancia y con fe en la guía de Dios. Cada desafío superado, cada acción tomada con disciplina y cada paso hacia adelante, aunque pequeño, es parte de tu consolidación. La perseverancia transforma la debilidad en fortaleza, la incertidumbre en confianza y la adversidad en aprendizaje. Que la vida de David inspire tu camino. Permite que tus hábitos, tu disciplina y tu fe se conviertan en pilares que sostengan tu corazón, que fortalezcan tu espíritu y que te permitan irradiar esperanza a otros. La consolidación no es un punto final, sino un proceso de crecimiento continuo, y cada día es una oportunidad para fortalecer tu vida y tu relación con Dios. A lo largo de este recorrido, hemos acompañado a David en un viaje que comenzó en la cueva de la soledad y la angustia, atravesó desiertos de incertidumbre, y terminó en la consolidación de su fortaleza interior. Hemos visto cómo la adversidad puede transformarse en aprendizaje, cómo el dolor puede abrir camino a la esperanza, y cómo la fe en Dios sostiene aún en los momentos más oscuros. La historia de David es un recordatorio poderoso. Cada desafío que enfrentamos también es una oportunidad para crecer, para confiar más plenamente y para acercarnos al corazón de Dios. Hoy, al reflexionar sobre su vida, comprendemos que aunque las circunstancias externas puedan parecer insuperables, dentro de cada corazón hay un poder sembrado por Dios capaz de levantarse, reconstruirse y seguir adelante. La perseverancia, la resiliencia y la confianza en el Señor son llaves que convierten la desesperanza en esperanza, el miedo en determinación y la tristeza en motivación. David nos enseñó que la fortaleza no nace de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos con fe, disciplina y un espíritu dispuesto a aprender y crecer. Ahora, quiero invitarte a un momento de oración. Inclina tu corazón delante de Dios y permite que Él sea tu guía, tu fortaleza y tu refugio. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros miedos. Fortalece nuestro espíritu para enfrentar la adversidad, ilumina nuestro camino y ayúdanos a confiar en tu plan perfecto. Que podamos levantarnos cada día con esperanza, perseverancia y fe inquebrantable. Líbranos de la desesperanza, rodea nuestro corazón de paz y condúcenos firmes en tu amor y protección. Amén. Amigo, amiga, este mensaje no termina aquí. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, comparte estas palabras. Que sean una chispa de ánimo, un recordatorio de que el buen pastor nunca abandona a sus ovejas. La esperanza se multiplica cuando se comparte, y el apoyo mutuo nos ayuda a superar cualquier obstáculo. No subestimes el poder de tu testimonio. Tu historia de fe y perseverancia puede inspirar a otros a levantarse y seguir adelante. Recuerda, cada día trae la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada dificultad puede convertirse en un maestro, y cada paso hacia adelante, aunque pequeño, es un triunfo sobre la adversidad. La fe, la perseverancia y la confianza en Dios no son solo palabras, sino herramientas poderosas que transforman la vida, que nos permiten levantarnos aun cuando sentimos que hemos caído, y que nos dan claridad cuando el camino parece incierto. Así que guarda estas palabras en tu corazón. No importa cuán profundo sea el valle que atravieses, siempre hay un camino hacia la luz, siempre hay un propósito detrás de cada prueba, y siempre hay un Dios que te sostiene. Levántate, confía, persevera y permite que la esperanza guíe cada paso de tu vida. Finalmente, te invito a unirte a esta comunidad. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas y qué parte de tu historia deseas compartir. Tu testimonio puede inspirar a muchos más de lo que imaginas. No olvides suscribirte, compartir este mensaje y dejar tu comentario, porque juntos podemos encender una cadena de esperanza que trascienda fronteras. Que tengas un día lleno de la gracia y del poder de Dios.
Recibe un fuerte abrazo de tu amigo. Pórtico de Fuego.